¿Cómo ver este evento? O sea, que nace de una presencia que cualquiera dice, bueno, pues como cualquier ciudadano, ¿no? Pero que no es, que tiene tantas connotaciones, en donde las Fuerzas Armadas ciertamente van perdiendo prestigio. Le saludamos, coronel José Hidalgo, coronel de servicio pasivo, ¿no? José Hidalgo, bienvenido, buenos días. Gracias, estimado licenciado Salomón. Un saludaros y a todos los redes escuchan y televidentes, pues un saludo muy cordial desde la provincia del Centro Amazónico, la ciudad de Puyo. Bueno, yo haría una observación bastante específica sobre el tema de sonado de Don Nasa. Creo que si remontamos un poco a la época del año 2004, especialmente, voy a ser muy específico a ese año, porque ese año yo ingresaba a la Academia de Guerra y conocí el tema del famoso notario Cabrera, ¿no? Que en su modus operandi ya había venido haciendo sus acciones desde, creo, si no me equivoco, desde el año 1995. Y obviamente con tal astucia del señor fallecido notario Cabrera, que había involucrado a un gran número de militares, obviamente porque es más fácil captar a un lugar donde están concentrados una gran cantidad de personas, donde su condición por estar cumpliendo actividades en diferentes lugares, especialmente en el ámbito fronterizo, pues concentraba un número bastante considerable de personal militar. Entonces, si uno está proliferando, diríamos, una actividad de este tipo, entre paréntesis lícita, ¿no? Y va a promocionar ante un público bastante concurrente, pues es más fácil captar a la gente antes que de ir de uno en uno. Entonces pienso yo desde esa perspectiva cómo van influenciando en este ámbito militar, y se ha visto cómo han tratado de generar de A o B circunstancias o por diferentes motivos entrar a los cuarteles para captar al personal militar, haciendo un eco de la historia, y todos sabemos las consecuencias que tuvo el triste final que tuvo este caso Cabrera. Ahora, el caso del señor Nazareno, del cabo en servicio pasivo ahora del ejército nazareno, pues también ha dado una temática similar, es decir, la captación de dinero a una gran masa de militares. O sea, Nazareno fue militar. Nunca hablamos de militares, ¿no? Hay militares de servicio pasivo. Sí. Militar, Nazareno fue un miembro de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, del Ejército específicamente, y con su servicio en el Grupo de Fuerzas Especiales número 26 en Quevedo, de Fuerzas Especiales. ¿Ya? Entonces, al tener esa facilidad de poder contactarse con sus compañeros que están repartidos en todo el Ecuador, tener el acceso a las unidades militares, el poder, yo diría, expandir su negocio con una cartera de clientes, tasa, ¿no? de rédito. Entonces, obviamente, a la gente lo va a poner a pensar dos veces y a decir, bueno, voy a probar, ¿no? Entonces, yo pienso que desde ese punto de vista, desde esa temática, de la cual en mi forma de ser, en mi modo de actuar, jamás estuve de acuerdo ni con el caso notario Cabrera, como mencionaba y conocí en el año 2004. Estar en un ámbito de ilegalidad, sabiendo que es una captación de dinero, que el ámbito legal no permite este tipo de usura, entonces obviamente las personas que se prestan, sea ingenuamente o con conocimiento de causa, están siendo parte de un entramado de índole que se va en contra de la ley. Entonces, aquí esta actitud y esta accionar del señor Nazareno, pues hizo eso, captar a su gente, captar a sus compañeros. A través de sus compañeros, yo no voy a defender a nadie, ni a altos oficiales, ni al último soldado de la tropa. Porque la cosa es que deben haber habido oficiales, porque de lo contrario, Don Nasa no podría estar en el... Debe haber. Yo no voy, como le repito, no voy a defender a nadie, sino simplemente a poner las cosas claras como tienen que ser. Deben estar involucrados aquí oficiales de todo nivel, en todo rango. Deben estar involucrados voluntarios o personal de tropa en todo rango. Entonces la institución está involucrada. Aquí no. Ahí está la cosa, no. Porque siempre el debate va hacia allá, es caso aislado.
El caso de los radares de Montecristi, del radar de Montecristi, como refiere también el testimonio, pues también otro caso aislado. O sea, esas cuestiones son las que van mermando y una otra gota orada la piedra, pues. Mira, aquí yo voy a hacer una observación y bastante tajante al señor Anderson Boscan. Lo que está haciendo este señor es un periodismo de última, si es que le damos periodismo, un sensacionalista, un populista que está denigrando tanto a personas como a instituciones. No es dable de que a una institución los tilde de vagos, los tilde de ineptos, de colaboradores con el narcotráfico. En varias ocasiones anteriores se ha lanzado este tipo de epítetos, inculcando a la ciudadanía a que pierdan la credibilidad en las Fuerzas Armadas. Pero Permítame discúlpeme. la idea. Sí. Este tipo de acciones lo que da aquí es una imagen de que buscan desprestigiar a las Fuerzas Armadas, siendo la institución de más alta credibilidad en el país, como una corriente del Foro de Sao Paulo, que lo que buscan es mermar la capacidad y la credibilidad de Fuerzas Armadas, porque este siempre va a ser el zapato, la piedra en el zapato de esta corriente del socialismo del siglo XXI. Eso trató de hacer Correa, eso trataron de buscar cómo romper la hegemonía de Fuerzas Armadas con estos fines. Y esto no se me viene a que este señor sea un emisario más de la corriente socialista, bien sea enviada por Maduro, de donde escapó, o se vino a refugiar acá en el Ecuador. Y más que todo, si le hago llegar este mensaje al señor Boscan, un refugiado aquí en el país, un extranjero aquí en el país, debe aprender a respetar. Es nacionalizado ya, por favor. Sea lo que sea. Es ecuatoriano. Tiene doble nacionalidad aquí como sus cualquier orígenes. derecho, como cualquier hombre del mundo. ¿No? Pero yo no le quería es- consultar no es a usted, justo. mire usted. No es justo que O se sea, trate así a la institución. yo no estoy hablando tampoco con juicios de valor. Pero ¿cómo podemos decir, a ver, quién me dice la verdad sobre el radar de Montecristi? ¿Quién me dice la verdad? Hasta ahora no hay la verdad. Y mire, cuando hay diligencia, en 2 días le sacan de preso al Jorge Glass. ¿Ah? ¿Y aquí qué pasa? ¿Las Fuerzas Armadas dónde están? ¿Cómo es posible que en el patio de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa esté paseándose este ciudadano? Hable serio. Entonces, Mira, ahí eso viene la eso parte. merma o no merma credibilidad a las Fuerzas Armadas, pues. Ya, vamos ahí a puntualizar la entrada de este señor. Si este señor, que estuvo en servicio activo en Fuerzas Armadas, que no tiene ninguna orden de captura, no tiene ninguna parte legal que digan, detengan al señor. Mientras él estuvo en las Fuerzas Armadas en servicio activo, y si él, como bien dice el señor ministro de Defensa, estuvo haciendo actividades administrativas, como tal va y se ha presentado, está registrado en los libros de ingreso en ocasiones anteriores, en las 3 ocasiones que ha ingresado, su presencia ahí. Y obviamente ahí viene yo diría el respaldo o la espaldita de él. Iba a hacer un acto administrativo con segunda intención. Iba a buscar a sus clientes, a sus compañeros, a sus superiores, a sus subalternos, para decir, bueno, tengo aquí para devolver o tengo para prestar, qué sé yo, alguna forma me trato de pensar en ese es una sentido, ¿no? actividad, Estela. Pero el ingreso que él lo hace en una forma normal, diría yo. Normal, claro. Normal. Esta última, donde se dan cuenta ahora, este domingo pasado, el 7 de abril, donde se dan cuenta, y un sargento lo hace en el playón que se llama el parqueadero, en la parte posterior. Muchas personas piensan en otro sentido porque no conoce físicamente la instalación. En la parte posterior del Ministerio de Defensa, a la entrada principal, el Parque La Recoleta, existe un parqueadero público para todo el mundo, para personal militar, pues, para visitantes, que tiene que cumplir con unas normas de ingreso, que el guardia que esté en la puerta le permite o no el ingreso. Lo mismo cuando baja porque tiene que entrar por una puerta peatonal, tiene que identificarse e indicar a dónde va para que lo dirijan a ese sector. O sea, hay un procedimiento. Esos vehículos que ingresan, esos 2 vehículos que ingresan al playón, ingresan con este señor e ingresa con alrededor de Pero ingresa con billete también. $137,000. Eso está cuantificado. Ajá. Esos $137,000 en varias maletas, inclusive hasta en neceser de mujer, esos dineros iban destinados a alguien o a algún grupo de personas, o
iban a hacer algún tipo de Pero actividad ¿quién, interna. quién no le vio a Don Nasa en esas actividades? O sea, es obvio Todo el que mundo lo conocía. aunque no todo el mundo le conocía, pero ¿cómo es que al resto sí les detienen y a Don Nasa no le detienen? Ese justamente ahí viene la Escabulle. puntualización. Ahí viene la Ahí está la puntualización. cosa. ¿Por qué? Porque Fuerzas Armadas, sus miembros, la gente que estaba de guardia, o la gente que conocía que llegaba el señor allá, con X fin, lo protegieron de alguna manera. Entonces, esa parte investigativa de saber que existe un grupo que estuvo haciéndole de campana, hablemos así, ese grupo tiene que ser identificado, tiene que ser sancionado. ¿Por qué? Porque están atrás de un acto delictivo, un acto que va en contra de la ley, y obviamente tiene que buscarse por qué hubo esa facilidad, por qué hubo esa permisibilidad, por qué cayeron los 5 que estuvieron en la plataforma, en el parqueadero. Claro. ¿No? Claro. Entonces, 2 grupitos, al uno sí le capturan y al otro, el otro se fugó. El otro- Ahora, Coronel, permítame hacer una inquietud. Desde el conocimiento o desde su conocimiento de lo que significa el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el interior de la Recoleta, se comprende que para poder ingresar a este espacio debe ingresar con su identificación. Tiene que decir el motivo por el cual está en esta institución. ¿Y a qué ¿A oficina qué va? oficina se va? Y La luego, bitácora cuando licencia. ya todo eso le permiten, tiene que ir acompañado de un oficial, o de un militar, perdón, hasta la oficina. No es que se va solito, dice, váyase de aquí a la oficina que queda allá. No, él se va acompañado en todo ese proceso. Así es, ¿no es cierto? No. se ve? no. ¿Cómo es el procedimiento para poder ingresar ahí a la Recoleta? ¿Y hasta dónde es posible que haya tenido acompañamiento militar? Le voy a dar las dos entradas. La entrada personal o peatonal, que Ujú. viene de la puerta principal, que va directamente al Ministerio de Defensa. Ya. Hay un filtro donde está todo el recinto ministerial está vigilado por el batallón de policía militar. Pero bueno, eso es lo que está relatándonos usted. Les ruego que se sintetice también, por favor, Sí. porque es el procedimiento formal, ¿no? Pero Sí. la cosa es a quién iba a visitar. Exacto. Ya están las declaraciones, ya están los nombres. Quiero como aclarar luego la por qué. cantidad Sí, estaba ya aclarar por qué. El especificada, ¿no? procedimiento ¿no? culmina con que va un oficial y le va acompañando a la persona y le deja En la oficina. No, entra acá, le dicen en tal filtro, le dan una identificación a dónde va Claro. y le dice al edificio, ahí hay Ya. otro guardia. Y de ahí le dice, vaya al tercer piso. Y en todas partes existe una persona que le. O sea, siempre va a haber un guardia. Siempre hay uno que está Ahora, en diferentes dependencias. un militar, cuando ve algo novedoso o algo que no le parece adecuado, ¿a quién informa? Al superior que está jerárquicamente que está en ese turno. Por ejemplo, Claro. grupo Sí, de al guardia, final de todo. hay personal de tropa y hay un oficial encargado, hay un jefe de todo el área llamamos jefe de plaza, jefe de guardia, que ya va en diferentes Sí, grados. sí. Entonces, si ve la novedad, tiene que reportar, si vea mi coronel, mi teniente, mi capitán, hay este problema con una persona, me parece sospechoso, pero debe actuar ahí en la puerta. En la puerta. En la puerta. Ahora, es interesante porque la llamada al ECO 911 y se entera la policía es porque un militar le llama y le dice que hay un movimiento sospechoso. Don Nasa está acá en el Ministerio de Defensa, le toma fotografías y la policía ahí recién se entera. Claro. ¿El militar debió haber hecho eso o debió haber informado a su inmediato superior? Inmediatamente debe haber informado. Y la llamada a la policía y todo lo que han hecho el sargento que lo hace, pues yo le veo cumpliendo su misión. Ujú. Inmediatamente actuar, ¿no? Y si sabe que hay una parte ilegal de donde las Fuerzas Armadas no pueden retener a las personas, Ujú. pero sí una llamada inmediata a la Policía Nacional para que actúe La policía ante puede. la sospecha de A o B circunstancias. Ahora, Don Nasa no tenía orden de prisión porque esta fue revocada y se le dieron medidas sustitutivas, ¿no? Así es. En 2 oportunidades. Que En no esta cumplió. oportunidad. Que no cumplió. Que no cumplió. Presentarse mensualmente y después presentarse Sí. semanalmente, me parece que era. Si no cumplió, entonces no, la claro. orden estaría... No, es que la fiscalía pide nuevamente que al juez Bowen, creo que se la Sí, pidió. Bowen, exactamente. Y el juez Bowen dice no, el señor tiene que presentarse, le da medidas sustitutivas a la orden de prisión para don Nasa. Así. Tenía que primero presentarse mensualmente, no lo hizo. Luego tenía que presentarse semanalmente, tampoco lo hizo. Entonces incumplió. Pero atrás de eso, Eso ya es prófugo, pues. no, mientras no se haya emitido Mientras el juez- ninguna orden, no es nada, simplemente no le han presentado una orden de desacato a la autoridad porque ahí hay un desacato, no está cumpliendo la orden. Ahora, coronel, cuando usted dice y se refiere a que son casos de determinados ciudadanos y que no se puede afectar
la imagen o la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, queda pendiente en un hilo conocer varios casos en los que lamentablemente miembros de las Fuerzas Armadas, tal vez deliberadamente o no, han hecho quedar mal. Pues hay que recordar casos como por ejemplo el robo del armamento en Esmeraldas, que fue a parar en la guerrilla de las FARC. Un robo de armamento del ejército ecuatoriano. Entonces, cuando decían, se le robaron los huevos a la isla. Luego, el caso que también fue denunciado sobre la explosión del polvorín en Riobamba, que no hubo investigación y que se presumía, porque también quedó en mientes, se presumía que se desapareció también armamento militar de este polvorín. Incluso se denuncia de que habrían actores del gobierno en ese momento que pretenderían tapar, comprar, digamos así, a la gente para que no haga las denuncias sobre las personas que fueron afectadas o heridos en el polvorín de Riobamba. El polvorín de Sangolquí, el polvorín Sangolquí fue el que reventó también, ¿no? Sí, Sí. la Malvinas. Entonces, las Malvinas también quedó en mientes, quedó en serios cuestionamientos. Y luego, en el último caso, hace creo que pocos días atrás, hay se revienta hace pocas semanas el caso de los radares, y nuevamente tenemos robo de armamento. En este caso sí están procesados algunos militares, y resulta que dentro de las Fuerzas Armadas existe, lamentablemente, o malos elementos o algo está pasando, que ha sido cuestionado, incluso hasta por la embajada norteamericana, que en algunos casos ha ido retirando las visas a jueces, ayudantes de los jueces, a generales, a los que los denominaron los narcogenerales, y que en este sentido también habrían, lamentablemente, reitero, miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Afecta o no afecta la institucionalidad? No, o sea, yo le diría como más tal? bien, O sea, más bien le digo, diría, está en cuestión las Fuerzas Armadas en estas incógnitas, ¿no? O sea, En ese ¿qué término pasa con las general, Fuerzas Armadas? En ese ¿Dónde está la término doble general, institución? en ese término general, meten todo en una sola olla y ponen la tapa donde dice Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, o sea, por eso le consulto. Eso no debe ser así. Hay que Claro. ser más objetivos en las cosas. A ver, ¿no? la objetividad con Claro. que usted ve puede ser diferente a la que ve la sociedad. Exactamente, En su conjunto. exactamente, Y el a eso me periodista voy. lo que hace, le quiero aclarar, es sencillamente consultar. Correcto. O sea, no sé, yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo no va, cómo puede explicarme que lo del radar de Montecristi hasta ahora no se dice la verdad? Y hay informes de la fiscalía, hay informes ya. Claro, Pero, ¿quién tapa dentro de los militares eso? Miren, en la parte militar no tapa a nadie. No tapa a nadie. La justicia es la que está actuando dentro del ámbito de la investigación, que es el proceso de la fiscalía, para que determinen responsabilidades y actuaciones del personal. Recordemos que el caso de Montecristi, ese radar fue trasladado desde las lomas de acá de Papagayo hacia el sector de Montecristi. O sea, un radar que funcionó en el año 1995, durante el conflicto de Cenepa, fue desmontado de allá y llevado por piezas allá a Montecristi, ¿no? Ahí hay una investigación para determinar dónde se produjo las fallas de instalación o hubo un error o una parte donde se cometieron algún tipo de irregularidades en la armada, en el montaje, hablemos así. Ajá. Y se produjo esta falla, esta explosión, donde causó el daño Fue al mal radar, armado. ¿no? Puede ser. En ese proceso de investigación está determinar exactamente qué hubo, o si hubo una complicidad con alguien para que cause justamente ese problema. Esa es parte de la investigación, en el caso del radar. Por eso se puntualiza. Hubo gente, no fue las Fuerzas Armadas que destruyan. No es así como dice el señor Boscán. Cómplices del narcotráfico. O sea, porque les está poniendo a todas las Fuerzas Armadas. A todas las ¿Cuántos Fuerzas miembros Armadas? hay actualmente en las Estamos Fuerzas hablando Armadas? más de 40.000 personas. Entre activos y pasivos. Miembros activos. A veces se de cuestiona 40.000 personas. incluso la necesidad de las Fuerzas Armadas dentro del Estado. ¿Eso podría efectivizarse en algún momento? Como por ejemplo funciona en Costa Rica, no tienen Fuerzas Armadas. Mire, las Fuerzas Armadas en los estados Aquí en el democráticos, y quiero que se remita aquí al país porque Aquí el tiempo se nos viene cortísimo jamás se ya. les puede desaparecer Fuerzas Armadas. Porque Ya. nosotros tenemos una gran amenaza, hemos tenido grandes amenazas. Las fronteras permeables que tenemos acá, el sector selvático ecuatoriano, las fronteras por donde nos cruzan todo, y por eso han cogido al Ecuador como el país pato, que lamentablemente con un gobierno corrupto, con un gobierno metido con el narcotráfico,
porque aquí sí podemos puntualizar. Ay, ¿no? ay, ay, ¿lo ves? Aquí podemos puntualizar. Ajá. Un gobierno metido con el narcotráfico. Y aquí están todas las evidencias. ¿Quién fue la que abrió la puerta para que el narcotráfico, especialmente los cárteles mexicanos, vengan a operar acá en Ecuador? Las narcoavionetas, las pistas, el aroma, las más de, creo que son como 200 pistas ubicadas en el sector de la costa. Es decir, la permeabilidad que dieron justamente fue esa. Pero ¿dónde estaban los militares? Pues. Los militares han habido, recuerde que en el periodo correísta, y esto quiero hacer notar, son 14 años de formación que ingresaron personal de tropa, oficiales, a formarse en ese periodo correísta. Recordemos que ahí hubo la influencia de los socialistas en las Fuerzas Armadas. Los pensum académicos eran dados por asesores venezolanos para que se cambien los pensum y la ideología del militar. Las Fuerzas Armadas siempre han tenido presencia y también hay Fuerzas Armadas correístas también, así que a eso digo, no tapo y esas cuestiones porque se notó aquí el mando militar correísta. Lo que me voy es aquí hubo la influencia de que en ese tiempo se formaron desde cadetes hasta generales en el ámbito correísta. ¿Cree usted, finalmente, la última preguntita, porque ya no tenemos tiempo, que la denuncia del señor Kirkpatrick de la Embajada de Estados Unidos, habla de los narcogenerales? Los narcogenerales fueron puntuales a la Policía Nacional. No fue puntual. Dijo narcogenerales. No hay. Eran en momentos en que había una cuestión de la policía, pero nunca especificó el embajador de Estados Unidos que son narcogenerales de la policía. No hay ningún general de las Fuerzas Armadas, por lo menos hasta donde yo conozco. Ya, perfecto. Eso le estoy preguntando. Hablo con conocimiento de causa porque todos mis compañeros son generales. Son 11 generales que están claro, usted es coronel, ¿no? Entonces, de coronel. Yo puedo hablar, mis compañeros son activos, son generales de servicio activo, están cumpliendo funciones. Y no existe un general del ejército de Fuerzas Armadas. Si no, ya se supiera. ¿No? Claro, pues ya lo que sí salió ¿cómo en la policía 20 años de la Policía Nacional? Eso sí salió. Y la Policía Nacional es muy consciente de que en sus filas hay tanta gente metida. Y ojo, que el narcotráfico, este socialismo del siglo XXI y todos los proyectos no son proyectos de corto plazo, son proyectos de corto, mediano y largo plazo, donde van a formar, donde van a infiltrar a gente para que causen este tipo de acciones dentro de Fuerzas Armadas. Y eso es lo que debemos tener en consideración. A ver, ya, Juan Pablito, ya estamos con sí, solamente, pero digo, las Fuerzas Armadas también tuvieron injerencia del Comando Sur. Ellos tienen Guantánamo. Por ejemplo, son momentos especiales, hay que topar con otra óptica. El jefe de Comando Sur visitaba aquí la brigada de Nachel. Pero eso le digo, son actos que están entrelazados de todos los países. Porque usted si es un contrario al foro de Sao Paulo, siempre como le pone como cuco, ¿no? de la cuestión. Yo no le santifico de ninguna manera al tal foro de Sao Paulo, pero usted siempre menciona el foro de Sao Paulo. Lo he leído con esa cabeza. Claro, entonces también cuando le dice acá del Comando Sur, cierto que no me acuerdo, ¿no? En la década del 90, del 80, había las... Lucio Gutiérrez nomás. Claro, en el gobierno de Lucio Gutiérrez aquí llegaban. Sí. Son cosas que hay que tomar el tema específico de otra. Es la oposición al foro de Sao Paulo. Por supuesto que sí. Por ahí hemos de estar conversando, coronel, le agradezco su presencia aquí en Mina Radio. Las 7 de la mañana con 43 minutos.